El punto clave, el equipo periodístico y de producción del programa La Noche prepara un detallado informe que narra y describe a través de gráficos y animados todo, desde el momento exacto en que ocurrió el temblor y desató el tsunami, y cada hora, paso a paso, cómo fue arrasando con la costa norte de Japón y cómo fue avanzando en las islas del Pacífico hasta llegar a las costas del continente americano. Ya lo verán ustedes. Los hijos del sol naciente, que en otros momentos de la historia han sabido renacer de las cenizas, hoy amanecieron nuevamente en medio de los escombros. 11 de marzo de 2011, 2:46 de la tarde en Japón. La Tierra se movió como nunca antes. Un verdadero cataclismo, 8.9 grados en la escala abierta de Richter. El epicentro se situó a 130 kilómetros de la península de Ojika y a una profundidad de 40 kilómetros. El movimiento telúrico provocó un tsunami. Olas de hasta 10 metros se levantaron hacia la costa del noreste japonés. El tsunami avanzaba con rapidez. 32 minutos después del sismo, la localidad de Sendai sintió la fuerza de la naturaleza. El desastre fue inevitable, algo como sacado de una escena de Hollywood. Eran las 3:18, hora local de Japón. De inmediato las autoridades emitieron una alerta de tsunami para todas las zonas costeras del Océano Pacífico, Asia, Oceanía y todo el continente americano en peligro. En Sendai, los primeros balances de la policía nipona cifran en 300 los muertos y más de 80.000 los desaparecidos por el maremoto. 3:20 de la tarde, las olas provocadas por el sismo impactan las regiones de Fukushima, Miyagi, Barashi, Toshigi y Chiba. Allí la refinería de Ishihara prendió en llamas. La imparable fuerza de las olas arrasó cultivos y llegó hasta esta carretera en Miyagi. El agua penetró 5 kilómetros sobre territorio japonés en esta zona. 4:06 de la tarde, en Tokio reinaba el caos. El fuerte terremoto aterrorizó a esta ciudad, una de las más modernas del mundo, con 13 millones de habitantes. Los edificios del centro financiero parecían de juguete. 5 de la tarde, hora local de Japón. La atención de los nipones se concentra en sus plantas de energía nuclear. Las autoridades temen que material radioactivo haya salido de 11 instalaciones nucleares que fueron cerradas por el gobierno de Tokio. Fue declarado el estado de emergencia atómica. 7 de la tarde en Japón. Unos 2.000 habitantes fueron evacuados de Fukushima en las cercanías de 2 plantas nucleares. No hubo derrame de material radiactivo, pero el incendio hizo vivir momentos de terror en cercanías de la instalación nuclear. La noche cayó en Japón y con ella uno de los peores días de su historia. El país del sol naciente espera el amanecer para levantarse entre los escombros del peor terremoto que ha sufrido el país asiático desde hace 140 años, tal como lo hizo hace 66 años, cuando recibió en su suelo los impactos de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki. A esta hora saludamos en Bogotá, Colombia, al señor Yasuhisa Suzuki, vocero encargado de Japón para estas circunstancias. Señor Suzuki, es un placer saludarlo en el programa La Noche y quiero entregarle en nombre de todos los hispanohablantes nuestra solidaridad por esta terrible tragedia que tienen que enfrentar ustedes pues el día de hoy y que seguramente pues se va a prolongar por varias semanas. Bienvenido. Gracias por su palabra de mensaje de solidaridad. ¿Qué significa para Japón esta tragedia, este terremoto que no se vivía en 140 años y que ha desatado un tsunami que ha golpeado de manera absoluta las costas de su país? Bueno, como lo que veo, la imagen más sufridos son las costas del norte de Japón y más bien norte de Japón, Miyagi, es puerto de pesqueros y me parece que muchos pesqueros han perdido sus barcos para sus trabajos. Entonces eso puede ser muy duro para esta comunidad del norte de provincia. Como esto fue tan sorpresivo, un terremoto de 8.9, pese a que en Japón están acostumbrados a vivir con estos movimientos telúricos, y cómo se desató inmediatamente el tsunami, pues tuvieron tiempo de reaccionar las autoridades japonesas para lograr sacar y evacuar a personas que estaban en la costa, o no tuvieron tiempo de generar esa evacuación. Según dice, la primera hora del tsunami llegó una hora después
algunos llega 2 horas, y tsunami duraba horas y horas. Y algunas comunidades pudieron evacuarse porque era mediodía. Entonces, eso era causa de que no ha causado mayor víctimas. Pero también varios municipios que no llegaron en tiempo para evacuar todos. Entonces, actualmente está amaneciendo en Japón y autoridades están descubriendo desde helicóptero, desde arriba, de que muchos municipios estaban azoteados por tsunami. Entonces puede aparecer muchos daños de humanos y físicos. Sí, señor Suzuki, otra de las grandes preocupaciones es la radioactividad desprendida precisamente por los incendios en centrales nucleares. ¿Sobre eso le ha llegado algún tipo de información del gobierno japonés? Como hemos mencionado, se cortó la electricidad. Cuando se corta la electricidad, se corta refrigeradora. Y siempre la planta de energía atómica necesita refrigeradora para calmar las energías. Entonces, si no funciona este tipo de refrigeradora, llega a presión muy altas. Entonces, la autoridad de planta de energía atómica está pensando abrir un poquito la boca para evacuar algunas presión que tiene adentro. Entonces, la autoridad también dio la orden de evacuar zona de 10 kilómetros alrededor de esta planta de energía atómicas. Pero según dice que la emisión de radioactividad es mínimo porque dentro de salida de gas hay muchos filtros que puede quitar todo lo radioactivo. Entonces, según dice, el daño no puede causar a humanos. Señor Suzuki, ¿Japón qué necesita del mundo esta noche y esta tarde ya, en hora local, precisamente en Tokio? ¿Qué necesitan del mundo? Bueno, más que nada sentimos muy bien por manifestaciones de solidaridad de parte de Colombia. Ya hemos recibido caluroso mensaje del presidente Santos y hemos recibido varios colegas colombianos su solidaridad de mensajes. Eso va a ayudar para animar a la gente para recuperar este tipo de sufrimientos. Señor Suzuki, quiero invitarlo a que me acompañe a conversar desde Denver, Colorado, en Estados Unidos, con Juan Vicente Cantavela. Él es físico y sismólogo español, trabaja para el Servicio Sismológico de España y es el vocero del Servicio Geológico de Estados Unidos. Juan Vicente Cantavela, bienvenido al programa La Noche. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes. Bueno, obviamente predecir un terremoto pues es imposible, hacer la alerta del tsunami lo es, el hecho de que las autoridades hayan encendido las alarmas y tomado precauciones seguramente redujo las víctimas, pero podríamos decir que ya Japón puede estar tranquilo, es decir, después de ese remesón de 8.9, de ese gran movimiento de tierra tan fuerte, tan violento, ¿puede presentarse otro tsunami o ese ya era el tsunami que era la consecuencia de ese movimiento? Bueno, como usted ha dicho, los terremotos no se pueden predecir, pero sí que se conoce que hay determinadas zonas en el planeta en las cuales ocurren terremotos de gran magnitud. Ese es el caso de todo el cinturón de fuego del Pacífico y en particular de Japón. Este terremoto que ha ocurrido es un terremoto que es en cierto modo esperable, y después de un terremoto de estas características es muy frecuente que ocurran réplicas de elevada magnitud. Por ejemplo, podrían, o no sería una sorpresa encontrar réplicas de magnitud alrededor de 7.5. Son terremotos, ¿verdad? Son terremotos realmente, terremotos detrás de terremotos, así se puede interpretar. Las réplicas, exactamente, las réplicas son terremotos y una réplica de magnitud 7.5 pues es peligrosa, sobre todo en una zona en la que ya se han producido daños y efectos por un terremoto mayor. Sí, yo quisiera preguntarle, Juan Vicente Cantavela, ¿por qué este maremoto fue tan dañino para la costa norte de Japón? Bueno, son varios factores los que contribuyen. En primer lugar, la gran magnitud del terremoto. Un terremoto de esta magnitud siempre que ocurre bajo el mar va a producir un tsunami,
pero si además el mecanismo que produce este terremoto es parecido al que ha sido el caso en Japón, es decir, que se produce un movimiento vertical del terreno, eso hace que el tsunami sea mayor, porque se produce una gran elevación de la masa de agua y eso es el inicio de una gran ola. Y por último, las zonas que están más próximas al terremoto, en este caso la costa de Japón, pues son las más afectadas. La ola del tsunami se va atenuando con la distancia y con el tiempo, con lo cual, a medida que pasan las horas, pues el tsunami va siendo menos dañino en principio.